Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos. Bueno, hoy, día del chakra sacro, semana emocional, mes de Cáncer. El tema de hoy es el tronco. Hoy volví a tener insomnio y bueno, varias cosas de las que escribí hoy en el post me tienen un poco pensativo, atravesando procesos. Bueno, obviamente que el tronco, como todos sabremos, es la parte más rígida, firme, fuerte de una planta, del árbol. Y es la que, sobre todo, podemos observar y conocer por sus anillos, ¿no? Los anillos que tiene en su interior. Básicamente el tronco cumple la función de distribuir, de ser canal entre el producto que viene desde las hojas y los productos que vienen desde las raíces. Y en el tronco se produce este intercambio. Bueno, para que todos tengamos una leve idea, todos recordaremos que más o menos la estructura de un tronco, del interior de un tronco, es así. Cuando está cortado es así. Y entonces vamos a hacerlo un poquito. Bien, entonces en el interior del tronco se encuentra la médula, ¿sí? Igual que en nosotros que tenemos una médula espinal, los árboles, las plantas tienen una médula también, que es esta que está en el centro. Absorbe el agua y los minerales de la tierra por las raíces, llevándolo hacia arriba. Y recibe el producto de la glucosa, llevándolo hacia abajo a las raíces. Entonces, la médula del árbol es un centro de distribución. Este es un punto de comunicación entre lo positivo y lo negativo que genera un conducto húmedo que hace de transmisor también, de descarga energética del ambiente, ¿sí? de la estática del ambiente. Por eso mismo, por esto mismo normalmente los rayos en la naturaleza caen en los árboles, porque este conducto es como un cable a tierra de corriente positiva y negativa a través de los iones del agua, ¿sí? Hacen una descarga constante de iones del ambiente, el árbol, y por eso durante una tormenta es más probable que un rayo caiga sobre un árbol porque sigue esta misma corriente. El líquido que atraviesa
la planta, por la médula, es lo que llamamos savia. La savia es esa resina o líquido que contiene todos los nutrientes que van pasando por, como si fuera la sangre del árbol. La sangre del árbol que va llevando todos los nutrientes de un lado al otro. Esta médula es la inicial de una planta, pero luego esa médula se empieza a ensanchar y cuando va creciendo, se va haciendo más firme porque tiene que sostener más peso. Entonces se va cubriendo de diferentes capas que se van endureciendo y van creando como diferentes anillos. Año a año, una planta va creciendo. Entonces, en función de la cantidad de anillos, podemos saber la cantidad de años que tiene un árbol. Esa es la forma en que podemos saber la edad de una planta, desde los anillos que tiene en su interior alrededor de la médula. Se va cubriendo año a año, va creciendo, va creando una corteza. La corteza después se va quedando en el interior porque se va formando año a año una nueva corteza, ¿sí? Y entonces van quedando estos anillos que son los que vemos dentro de un tronco, en las diferentes capas. El tronco, entonces, es el punto o canal de comunicación positivo y negativo entre las raíces y las ramas, donde están las hojas. Bien, y esto exactamente lo vamos a ver comparado a nosotros, obviamente. Bueno. Bien, entonces tenemos acá la médula espinal, o sea, la columna vertebral, y en su interior tenemos a la médula espinal. Y de esa médula tenemos todos los diferentes nervios, obviamente, que se conectan al cerebro. Entonces podemos interpretar que las neuronas del cerebro son como las millones de hojas, frutos que tiene y flores que tiene un árbol. Esto sería como la copa del árbol, el tronco del árbol y las raíces. Nosotros también, como humanos, lo que hacemos como humanos también es que recibimos datos de cada una de las raíces, de los nervios, a través de los sentidos. ¿Sí? A través de los sentidos recibimos y luego, cuando el cerebro lo procesa adentro, recibimos de parte del cerebro una reacción. Es exactamente lo mismo que acá. Bien, igual que un árbol, nosotros también buscamos la luz para poder ser conscientes de nuestras reacciones y poder generar frutos a través de la acción. Entonces, si tomamos en cuenta esta estructura de una planta, de un árbol, vamos a entender que el tronco está relacionado a nuestra columna vertebral. Y si está relacionada a la columna vertebral, significa que está relacionada a nuestro eje. O sea que la clave de esto aquí sería el eje. ¿Eje de qué? Eje el cielo y la tierra. Por lo tanto, los humanos
vivimos nuestra vida tratando de encontrar ese eje entre el cielo y la tierra, que en el plano emocional llamamos papá y mamá. Es decir, que todo ser vivo tiene un pasado relacionado al eje entre la madre y el padre y un futuro relacionado al eje cielo-tierra. Y ahora vamos a ver eso. Bueno, ¿quedó el dibujo? ¿Se entiende? Bueno. Todo lo... Bueno, vamos a analizar cómo funciona esto. Bueno, en primer lugar, recordemos lo siguiente. Fíjense que acá ve en el inconsciente a mamá y papá. Y la razón por la cual en el inconsciente pongo a mamá y papá es porque la idea de mamá y papá para nosotros está registrada en el inconsciente debido a que nosotros venimos de millones de años de evolución en que nacemos de una mamá y seguimos a un papá. Debido a esto, nosotros hemos proyectado esta idea subconsciente a objetos físicos como la tierra y el cielo. Por eso la llamamos mamá tierra y papá cielo. La madre tierra, el padre celestial. Lo cual no significa que sean exactamente así, sino que en realidad el verdadero origen del concepto mamá proviene de la matriz, de la matrix que construye todas las cosas. Y el concepto de papá proviene de patrón, que son los lineamientos a seguir en un universo, básicamente, las leyes universales. Entonces, matriz de todas las cosas unidas conforma un origen, ¿sí?, de la vida, un origen de la tierra, etc. Y los patrones a seguir son los que nos indican a dónde vamos, por eso relacionado al propósito. Entonces, fíjate, lo que quiero que quede claro en esto, la única razón por la cual, o sea, que acá se mezclan conceptos emocionales y humanos con conceptos universales. Entonces tenemos que entender de que, por un lado, inconsciente está relacionado a aspectos muy, muy ocultos y, por un lado, consciente a aspectos mucho más fáciles de manejar, digamos. Bueno, ahora vamos a cada uno de ellos. Bueno, ¿por qué pongo a mamá como origen y papá como destino? Porque en la naturaleza, a no ser que seas un caballito de mar o una estrella marina, en la naturaleza, en la mayoría de la estructura natural, sobre todo nosotros que somos animales, mamíferos, todos provenimos de un útero materno o de un huevo. Entonces, nuestro origen es una matriz uterina. Nuestro inicio, de acá venimos y acá somos formados. Cuando nacemos, en la mayoría de las especies animales,
no en todas, pero en la mayoría de las especies animales, se sigue al macho para la caza, la recolecta, para la defensa, para cuando hay que migrar, a dónde hay que ir, se suele seguir un macho. No pasa en todas las especies, vuelvo a repetir, porque seguramente alguien va a decir, los elefantes no hacen eso. Exactamente, los elefantes no hacen eso, pero los humanos, en el inicio de nuestra especie, era el macho el encargado de avanzar, de ir hacia delante, guiando a la familia. Entonces, es una forma que se estructuró en nuestra cultura original. Entonces, por eso, en nuestro inconsciente quedó la idea de que venimos de la madre y vamos hacia el padre. ¿Esto qué determina? Que en nuestro inconsciente nosotros tenemos todos los humanos, tenemos trazado dentro de nosotros un camino natural que nos lleva desde la madre al padre, de la protección, la casa, el hogar, la infancia, a ser adulto, conseguir mis propios recursos, salir del hogar, lanzarme a la aventura, crecer. Todos seguimos más o menos esta línea a lo largo de nuestra vida. Tengamos madre o no, tengamos padre o no, es inconsciente. Lo mantenemos de esa estructura. Seguimos leyes, seguimos ritmos, seguimos propósitos. Son todas esas, seguimos manadas. Son todas ideas que vienen, que están grabadas en el inconsciente y que nos mueve hacia adelante. Pero así como tenemos esta idea de movernos hacia adelante para avanzar en el horizonte, también tenemos el concepto de la casa, la madre, que nos sujeta y nos retiene en el útero. Entonces, nos busca proteger para que no nos pase nada en el camino. Entonces, nuestro gran dilema siempre es si avanzar y dejar lo anterior, si quedarme y sentirme protegido, tener miedo a lo que pueda venir, ¿sí? Entre estos dos conceptos tenemos un mundo para trabajar lógicamente que es impresionante, ¿no? A todos les pasará. Saliendo del inconsciente tenemos el consciente. ¿El consciente qué es? Todos sabemos que venimos de un lugar, de un origen. Yo nací en un sitio, en un pueblo, en una cultura, en una religión, una forma de pensar. Y ese origen, yo descubro que quiero hacer algo con eso, quiero transformarlo, que tengo un propósito en mi vida. Entonces, este origen decido transformarlo en mi propósito y buscar un propósito para ese origen. Entonces, a lo largo de nuestra vida buscamos las cosas que nos gustan, buscamos cumplir nuestras ideas de lo que es la vida, una filosofía, una religión, algo que nos lleve a la gloria del cielo, algo que nos dé claridad, algo que nos dé sentido. Entonces, durante nuestra vida, en el plano consciente, estamos buscando un propósito, ¿sí? De la misma forma que en el inconsciente buscamos un papá. Entonces, en el plano consciente, estamos buscando justamente esta idea de hacer algo con lo que somos, algo trascendental. Nosotros, como estamos en una vida espiritual, ¿sí? en un camino espiritual, solemos darle un peso muy grande al propósito, porque le ponemos el propósito espiritual, el propósito del alma. A lo mejor el propósito es hacer un negocio, ¿sí? El propósito es aprender a tocar un instrumento en la vida. A lo mejor hay gente que su mayor propósito en la vida es aprender a tocar la guitarra y cantar canciones y ser un músico con la guitarra, ¿sí? Nosotros le ponemos al propósito un peso muy trascendental y cósmico universal. No, olvídense de eso, ¿sí? Un propósito es algo que está delante y a lo que quiero llegar, que puede ser aprender a cocinar, aprender a tocar un instrumento. No tiene por qué ser salvar el mundo ni nada que ver, ¿sí? Si no saben cuál es el propósito de su vida,
busquen propósitos para realizar. Es así de simple. Entonces, el concepto, ¿sí?, de este camino consciente es justamente hacernos cargo de salir de un lugar para llegar a otro. ¿Qué sucede? Que nosotros solemos decir, yo vengo de acá y quiero llegar acá. Y en el medio tenemos un montón de problemas, conflictos, traumas y un montón de problemas. Y decimos, ¿por qué no es fácil hacer justamente esto? Bueno, básicamente porque el consciente es solo una proyección del inconsciente. Es decir, que lo que nosotros construimos conscientemente en nuestra vida es simplemente la punta del iceberg, del inconsciente, que está relacionado a todo el pasado, a las condiciones, no solo de mi mamá en esta vida, de todas las mamás que tuve y fui, y de todos los papás que tuve y fui, que determinan el aspecto consciente de mi vida. Por lo tanto, la gran tarea humana de todos los días hasta el día de nuestra muerte y más allá es tratar de hacer consciente al inconsciente para que tengamos menos conflictos para cumplir nuestro propósito. Por esto mismo, no importa lo que hagamos en nuestra vida, siempre todo nos lleva de nuevo a mamá y papá. ¿Sí? Bien. Estos son, pues, nuestro eje. El eje básicamente es reconocer y saber que nosotros venimos de un origen, de una raíz, de un pasado que nos nutre constantemente, que no podemos eliminar, porque si elimino las raíces me caigo, el tronco se cae. Y tampoco puedo eliminar a papá y al cielo, el propósito, porque ahí están las ramas, hojas, no me podría nutrir, no podría encontrar la luz. Nuestro problema, entonces, ¿cuál es? Cuando damos mucha energía a uno o al otro. Cuando nos concentramos tanto en el Padre Cielo y el propósito que perdemos fuerza en las raíces. O cuando nos concentramos tanto en estar aquí en las raíces, en el pasado, sentirnos protegidos, que perdemos fuerza y no crecemos, no nos expandimos a buscar la luz. Por eso lo que nos enseña el árbol es encontrar el eje. Porque más allá de que el objetivo del árbol sea encontrar la luz, a nuestros simples ojos, no puede hacer fotosíntesis si no recibe el agua por las raíces. Honrarás a tu padre y a tu madre. Uno de los mandamientos. Venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. El eje es justamente encontrar el centro entre nuestro origen y nuestro propósito. Nosotros mismos.
La madre y el padre, la tierra y el cielo, son solo conceptos. Esto no significa que tenemos que ser una familia perfecta y equilibrada, o que tengo que cumplir un propósito perfecto y equilibrado para estar en eje. No. Tiene que ver con integrar la idea de la madre y del padre en mí, la idea de la tierra y el cielo en mí. Así que recordemos que todo lo que la madre nos da llega a nosotros a través de los sentidos. Atraviesa nuestra columna vertebral, nuestra médula hacia el cerebro. La energía del padre le da claridad, entendimiento, para que eso después tenga un propósito y yo pueda reaccionar haciendo algo con eso. La madre nos da el contenido para que después nosotros generemos algo trascendental. Por eso cuando hablamos de conceptos de madre y padre, no pensemos solamente en mamá y papá biológicos. Pensemos en mamá y papá, matriz y patrón. A trabajarnos el eje entonces, como todos los árboles. La vibración del día de hoy es Zü. La afirmación es yo soy vibración de la matriz.